dice, palabras más, palabras menos, ¿cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero? Exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400,000 millones de pesos de los adultos mayores. Entonces es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400,000 millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces lo único que le planteo es: entréganos las pruebas. ¿O de dónde sacaste eso? Porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narcopresidente. Yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso, si las tiene, que me las dé, aquí las damos a conocer y aquí mismo, ¿sí?, traeré yo el oficio para el fiscal para que inicie la investigación, toda una investigación. Pero no se puede acusar si no hay pruebas, y todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distintos. La situación del Colegio Americano en Ciudad de México es un poco sensible. Adolescentes de prepa enseñando su estilo de vida y personas quejándose de la situación, difundiendo videos de menores de edad que aparecen semidesnudos, con acciones no debidas para su edad. La adolescencia es la edad de las hormonas, la edad en la que las acciones muchas veces no tienen una consecuencia. Sin embargo, el tiempo pasa y las consecuencias comienzan a crearse. Esta situación nos muestra la otra cara de la moneda, nos muestra el México rico, la clase élite y el estilo de vida que se tiene. Esos videos nos demuestran que sí existe un México privilegiado, en donde las situaciones ocurren de diferente manera. No está bien la difusión del contenido, porque al final los involucrados son menores de edad. Sin embargo, tampoco está bien que menores de edad hagan o produzcan este tipo de contenido, porque cada situación de la vida tiene una etapa y todo debe esperar a su momento para disfrutarse de la mejor manera. Buenas tardes, soy Sofía Lee, esto es Las Noticias por el Sol, bienvenidos. Nueva advertencia para el presidente. Ahora la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retirar o, en su caso, editar la conferencia mañanera del día 19 de febrero en la que hizo declaraciones que podrían vulnerar la equidad en la contienda electoral próxima. La comisión determinó por unanimidad que el mandatario mexicano realizó manifestaciones que podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en las elecciones 2024, por lo que ahora el presidente y su equipo tienen que modificar la conferencia mañanera de todas las plataformas oficiales. Además, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral mandó una advertencia hacia el presidente, ordenándole que se abstenga de realizar comentarios respecto a los temas electorales, así sea positivamente o negativamente. El 19 de febrero pasado, el mandatario en su ya habitual conferencia mañanera criticó la marcha por la democracia que se había llevado a cabo, en la que dijo que esa marcha era parte del enojo de la población hacia los gobiernos que estaban antes. Aunado a eso, realizó comentarios sobre el próximo relevo presidencial en el que aseguró que le entregará la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama Justicia. Por favor, recordemos las palabras del presidente López Obrador. Que el bloque conservador, en el país en general, sea la facción que sea, tenga posibilidad de avanzar. No son pocos, son millones. También eso hay que tenerlo presente, porque no son los que fueron ayer al Zócalo. No, esa es una vanguardia. Esos son los, vamos a decir, dirigentes. Pero los conservadores en México pueden llegar a ser hasta
15, 18 millones de personas o ciudadanos. Sí hay muchos conservadores y no todos por corruptos. Hay quienes son contrarios, por ejemplo, por herencia, por tradición, son contrarios al ejido, nunca estuvieron de acuerdo con el reparto agrario y se volvieron muy conservadores. Hay quienes son muy contrarios a los trabajadores y a los sindicatos. Hay quienes son enemigos de la educación pública, que quisieran que estudiara nada más el que tuviese para pagar colegiatura. Ese pensamiento existe. Hay quienes son conservadores porque piensan que el pueblo es flojo. Luego de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que reveló que cuando el exministro Arturo Saldívar era presidente de la Corte, podía hablar con él para solicitarle que no se libera a presuntos delincuentes y homicidas. La diputada María Elena Pérez Yen presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ahora ministro en retiro, Arturo Saldívar. Derivado de la reciente declaración del mandatario mexicano, la legisladora por el Partido Acción Nacional señaló presuntas actuaciones indebidas e ilegales por parte de Arturo Saldívar Lelo de la REA por influir en las actuaciones de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. A su salida de la Fiscalía, la diputada declaró ante medios de comunicación que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Moreno, no ha sido objetiva en diversos casos que envuelven el poder político, pero que espera se investiguen porque existen más testimonios como el de la magistrada Elba Pozos, quien en meses pasados en una entrevista declaró que existen pruebas que comprueban que el exministro Saldívar trabajaba para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos las palabras de la diputada María Elena Pérez. En contra del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y expresidente de la misma y también del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto obedece a que las pasadas declaraciones que hizo el presidente López Obrador el 21 de febrero, todo apunta que hay actuaciones indebidas y presuntamente ilegales por parte del señor Arturo Saldívar Lelo de la REA para tratar de influir en las actuaciones de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, como son jueces y magistrados, por lo que, pues además, yo le pido al Ministerio Público que actúe de manera urgente en este caso y de manera imparcial y objetiva y que se hagan las investigaciones al respecto. ¿Y cree usted que sea posible cuando él pertenece a este régimen donde pues evidentemente quien encabeza la FGR pues es uno de ellos? Desafortunadamente, lo que hemos visto, como bien lo menciona, la actuación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha sido contundente, no ha sido objetiva. Hemos visto una ausencia de la autoridad por parte de la Fiscalía General de la República, pero en este caso, que es evidente, pues ahora sí que esta ventaneada que le dieron al presidente, más bien el presidente le dio a Arturo Saldívar y pues lo apunta a esas circunstancias. Entonces, aquí lo que me preocupa es que sabemos ya de un caso de la magistrada, creo que se llama la magistrada de circuito, Elba Pozos, que ella en una entrevista, en un programa de radio, en una entrevista con Carmen Aristegui, ella hace la denuncia y hace todo el relato de cómo sintió la presión por parte del Consejo de la Judicatura, de hechos que ella denunció en su momento cuando era ministro presidente Arturo Saldívar, y pues no, o sea, resulta que la que resultó denunciada fue ella y no los magistrados involucrados en este
Jorge Álvarez Maínez, propuso ayer lunes en una charla con universitarios en Guadalajara la legalización de la marihuana con la finalidad de que el Estado conozca qué están consumiendo sus ciudadanos. En una charla privada realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano dijo que si existiera la regularización de ese tipo de productos, podrían tener un etiquetado para saber qué se está consumiendo. A su vez, declaró que la regularización de productos de ese tipo es mejor al paradigma prohibicionista. Esta propuesta del candidato de Movimiento Ciudadano contrarresta la postura que el actual presidente ha tomado. Como recordaremos, en el último paquete de reformas enviadas por el presidente López Obrador, se busca prohibir que en la Constitución el consumo de drogas químicas ilícitas como el fentanilo. $30 y 8 meses será la condena que tendrá que cumplir Santiago Meza López, alias El Pozolero, luego de que un juez federal dictara la sentencia al considerar y acreditar su responsabilidad por los delitos de secuestro de 2 personas cuando era integrante del cártel de los Arellano Félix o cártel de Tijuana. El Pozolero fue detenido en Ensenada, Baja California, en enero de 2019 por elementos del ejército mexicano. Tras ser detenido, confesó haber ayudado en la desaparición de más de 300 cuerpos, primero para el cártel de los Arellano Félix y después para la escisión para el cártel de Tijuana. Durante la ola de violencia que vivió Tijuana, el pozolero se encargaba de desaparecer los cadáveres mediante el uso de recipientes con agua y sosa cáustica que ponía a hervir. Con esa mezcla introducía los cuerpos hasta desintegrarlos y las cenizas resultantes eran esparcidas en los lotes vacíos de la periferia de Tijuana. La sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, llega luego de especulaciones en las que se presumía obtendría la libertad del pozolero. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario CPS Coahuila en Ramos Arizpe, Coahuila. La Cámara de Diputados ha aprobado el dictamen que establece el día 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras, con la finalidad de resaltar el papel de la mujer en la sociedad y demostrar la incansable lucha contra la desigualdad que lamentablemente aún se vive, pero sobre todo la violencia que las mujeres viven día con día. La aprobación fue unánime con 370 votos a favor por el Pleno de la Cámara de Diputados. Esta propuesta busca generar conciencia sobre la relevancia de la mujer en todos y cada uno de los ámbitos de la vida social. Ahora la propuesta será enviada al Senado de la República para efectos constitucionales. El Día de la Mujer trae consigo la paralización de hasta un 40% de la fuerza laboral en México, estimado en poco más de 37 millones de pesos. El colectivo Brujas del Mar encabezó este movimiento por primera vez en México en el 2020, pero con el movimiento tuvo sus orígenes en el 2017, con la participación de más de 200 ciudades en 50 países. Y aunque muchas personas crean que se trata de un día de descanso normal, la realidad es que se busca alzar la voz contra la violencia feminicida que ha azotado al mundo y al país. Francia hace historia al ser el primer país en incluir el derecho al aborto en su constitución. Ayer lunes, durante la sesión extraordinaria del Congreso del Parlamento en el Palacio de Versalles, la Asamblea Nacional y el Senado francés aprobaron finalmente la reforma constitucional, en donde el país europeo garantizó el derecho a la interrupción del embarazo con 780 votos a favor y solo 72 en contra. La Carta Magna francesa verá su primera modificación desde 2008.
El artículo 34 de la Constitución francesa señalará ahora que la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, no pudo asistir debido a sus obligaciones como presidente, pero a través de redes sociales expresó sentirse orgulloso ante este acontecimiento histórico. Por su parte, el primer ministro Gabriel Attal proclamó que a las mujeres les pertenece su cuerpo y nadie puede disponer de él en su lugar. El debate y la votación que tuvo lugar en el Palacio de Versalles pudo ser seguido a través de una pantalla gigante que fue colocada frente a la emblemática Torre Eiffel, en las que se podía leer el mensaje "Mi cuerpo, mi decisión". El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Kareli, como pues hemos estado teniéndola en esta semana. Kareli, ¿cómo estás? Hola, Sofi, bien, ¿y tú? También me encuentro muy bien. Quisiera que me digas cuál va a ser el tema del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre el tránsito en la ciudad de Mérida. ¿Y esto por alguna situación en particular? Más que nada yo creo que es un tema interesante, ya que últimamente se ha visto demasiado tránsito aquí en Mérida y en diferentes partes de la ciudad, e incluso en la hora pico es donde más se suele ver este problema, y creo que es importante como que resaltar y saber qué hacer para que tú puedas llegar pues a tu destino lo más pronto posible. Así es, yo en redes sociales he visto esta problemática y he visto cómo hacen la comparación de Mérida a Ciudad de México, cómo ya empiezan estas comparaciones del tiempo de llegada hasta ciertos destinos que antes pues te tomaban tal vez 10, 15 minutos y ahora te toman de 40 a 50 minutos. Entonces, ¿te gustaría contarnos cuáles son estos métodos para poder llegar a tiempo a tu lugar de trabajo o a tu destino? Yo creo que primero, más que nada, es levantarte temprano. O sea, si tú eres una persona que vives a una hora de tu trabajo, yo creo que levantarte hasta media hora antes de salir, o incluso salir una hora antes, ya que a la hora pico, que viene siendo a veces en las mañanas y en las noches cuando trabajadores y estudiantes terminan su jornada, yo creo que es cuando más la gente suele usar ya sea el transporte público o incluso sus mismos coches. Y creo que una de las medidas que igual se tienen que tomar es
aprender a ser un buen ciudadano, o sea, de que respetar los señalamientos, porque muchas veces pasa de que a veces se ocasionan ya sean choques o incluso accidentes, y esto lo que va a hacer es perjudicar más a la hora de llegar a nuestros destinos. Así es, y esto que comentas es bastante particular porque en estas últimas semanas hemos visto cómo el incremento de accidentes automovilísticos en lo que viene siendo periférico pues va en aumento. Estas cifras pues cada día se hacen más grandes y van aumentando muchísimo más la cantidad de accidentados o de personas que salen lesionadas por estos mismos accidentes que se causan en esta vía. Sí, yo creo que igual, como un ejemplo, lo que te contaba Sofía hoy en la mañana, cuando yo iba en el transporte, pues porque había demasiado tránsito por la calle de Periférico donde yo pasaba, pues el transporte chocó, o sea, 2 coches que estaban estacionados, y yo creo que esto lo que ocasiona es que haya mucho más tránsito. Se tuvo que detener esta parte de los coches, y de ahí la gente que estaba en el transporte, que incluso venía lleno, se tuvo que bajar y esperar al siguiente, y aún así se esperaron entre 10 minutos que pasara, pero yo creo que al pasar el otro transporte que nos iba a llevar a nuestro destino, éramos tanta gente que había que no todos lograron subirse, incluso creo que muchos el día de hoy llegaron tarde a su trabajo, y yo creo que son esas cosas que hay que tomar en cuenta, porque si sales a la hora exacta vas a llegar tarde a lo que es tu destino. Por eso hay que tomar en cuenta que a veces pueden suceder accidentes o incluso que se pare el tránsito o que el transporte se dañe o entre otras circunstancias. Así es, y bueno, también creo que esta cultura de la puntualidad no está tan arraigada a nosotros como mexicanos. Creo que normalmente creces con que, sí, tienes que ser puntual, pero te dicen, tienes 10 minutos de espera, en lo que es el tiempo como que de educación que se da. Sin embargo, creo que también se debe enseñar de que deben de ser 10 minutos antes los que debes de llegar y pues que esos 10 minutos sean el tiempo que tú puedes esperar a la persona a que es la hora adecuada. Sí, igual como te mencionaba, es importante que para que los ciudadanos puedan llegar bien a su destino, tener choferes capacitados, porque muchos hoy en día usamos el transporte público. O sea, yo me muevo en transporte público para llegar a mi trabajo, y yo creo que si no tenemos buenos choferes capacitados, lo único que va a ocasionar es que choquen o incluso hayan accidentes donde se puedan ver involucrados terceras personas. Así es, también hemos visto pues cuando apenas iniciaba el vaivén cuántos accidentes no hubieron y cuántas personas pues se salvaron porque no todas salían accidentadas o lesionadas. Entonces está esta situación también de tener choferes capacitados. En teoría los choferes de este transporte, por ejemplo del vaivén, son capacitados y toman cursos por meses, pero pues nunca falta, pues somos humanos, seamos honestos. Así es. Entonces los errores pueden surgir de cualquier otra manera y podemos lesionar a terceros. Y una buena opción igual que sería pues implementar aquí en Mérida es crear más ciclovías. Yo creo que la gente no está acostumbrada a usar la bicicleta. O sea, tal vez nosotros llegamos a ver acá en la ciudad de Mérida a turistas usando lo que son las bicicletas, pero uno como yucateco, pues no, casi no se ve un yucateco hoy en día usar la bicicleta para transportarte a tu destino. Y yo creo que esto sería como que una buena idea de que aprendamos a usar bien la bicicleta, pero claro, necesitamos de ciclovías para que esto pueda funcionar. Creo que más que ciclovías, necesitamos esta parte de la cultura y educación vial. Yo ya había mencionado anteriormente en otras transmisiones cómo en Mérida no hay esa educación vial. No sabemos y no respetamos a los ciclistas, no respetamos a los motociclistas, y por eso ellos son quienes salen más afectados. Creo que también el que se pongan nuevas ciclovías estaría muy bien, pero el que eduquemos y el que la gente se vea educada en cuanto a la formación, en cuanto a las reglas, a la reglamentación vial que existe y qué se debe de respetar, en qué sentido debes de manejar para dejar paso a las bicicletas, a las motocicletas, a las camionetas, a los tráileres, que son cosas que no suelen suceder, son cosas que muchas veces no se saben, tienen una licencia quién sabe cómo. Por ejemplo, también está el uso de
las direccionales, que no todas las utilizan, no todas las personas prenden sus direccionales cuando lo deben de hacer, y luego por eso terminan atropellando gente que se ve cruzando en estas intersecciones de la calle, pero de repente sale una camioneta que no marcaba su direccional y termina pues hiriendo a terceros. Sí, igual yo creo que es importante que se estudie esto para aprender más sobre cuáles son los señalamientos de tránsito, cómo hay que respetar a los otros conductores, porque muchas veces nos ha tocado de que hay conductores muy groseros y prepotentes, y yo creo que igual esto perjudica, porque una vez me tocó que un conductor del auto se saliera a buscar pleito con otro solo por rebasarlo. Yo creo que estas conductas lo que hace, aparte de que va a parar todo el tránsito, va a perjudicar a terceras personas que quieren llegar a lo que son sus destinos, e incluso yo creo que por eso hay que aprender a educarnos de esta forma, aprender sobre estos señalamientos y más que nada enseñarle a otros la manera correcta de manejar. Así es, y así como dices, pues enseñar a la gente a que respete estos pasos peatonales también, porque muchas veces no son respetados. Ayer me pasaba, por ejemplo, que estaba cruzando a medio paso peatonal, un carro venía y se puso a gritarme de la nada y me quedé pues cuatrapeada porque no sabía qué estaba sucediendo. Yo estaba cruzando normal, él debió de hacer su alto, y aunque hizo el alto se puso a gritar cosas que pues palabras antisonantes, y yo no entendía cuál era la razón. Yo estaba bien, él iba en exceso de velocidad y obviamente frenó y se habrá dado un susto. Sí, y aparte no solo daña a nosotros como ciudadanos que andamos pues cruzando pasos peatonales. Se ha escuchado mucho últimamente, como comentaste, Sofi, que estos últimos días han habido accidentes, como el caso de un joven en Motul que en la noche de ayer pues choca contra un muro de tensión porque iba en exceso de velocidad, y pues a este joven lo que hace pues pierde lo que es la pierna, y su otro compañero pues igual sale lastimado. Yo creo que cuidarse a uno mismo y aprender a manejar, o sea, no manejar cuando estás alcoholizado, de no ir en exceso de velocidad, porque tal vez a ti como persona no te importe tanto, pero podrías arrebatarle la vida a otra persona. Así es, y esto que mencionas es bastante interesante, lo de cuidarse a uno mismo, porque muchas veces si no respetamos la vida de terceros, ¿cómo respetamos nuestra propia vida? Creo que eso es una situación que ocurre muy frecuentemente y tristemente es una realidad en la que nos encontramos, que pues nos da igual. En periférico se pisa un montón, van más de la velocidad permitida, y esto hace que pues estos accidentes sucedan, a que el tráfico sea. También, ¿sabes qué otra cosa ocurre en periférico, por ejemplo? Y la gente pues está acostumbrada a hacerlo aunque cause demasiado tránsito, y es el serpentear. ¿Sabes cuál es este término? Cuando se cambian a cada rato de carril. Así es, Kareli. El serpentear es cambiarse a cada rato de carril, y esto es una actividad muy frecuente que por alguna razón a la gente le encanta hacer. Y dentro de la cabeza de una persona está esta idea de que si serpentean, pues van a llegar más rápido o van a poder rebasar. Sin embargo, es una realidad que esto no sucede y que solamente se atrasan más porque los carros se tienen que abrir camino para que no sean chocados, y la cantidad de accidentes pues aumenta porque al intentar cambiarte de carril a cada rato estás creando una problemática nueva que puede terminar en algún choque vehicular. Sí. Otro punto que también sería bueno de hacer aquí en la ciudad de Mérida es poner más policías de tránsito. Yo creo que muchas veces hemos notado que los policías están ahí, pero solo están de adorno bajo los puentes, porque no te ayudan, no mejoran lo que es la vialidad. O sea, muchas veces los coches pasan unos y otros, uno de otro carril y otro de otro carril, y viene el de frente y el del otro carril a ocasionar esto que es como un tránsito que podría ocasionar un accidente. E incluso yo creo que ellos deberían servir para pedir y para enseñarles a los conductores quiénes van a pasar primero, quiénes pasan después, y así seguidamente, que no todos se tengan que esperar en una larga fila, esperar que el otro carril pase para que ellos puedan pasar.
Así es, esto de poner pues más personas en el que puedan cuidar esta situación y que puedan ir indicando cuándo es el momento adecuado de cruzar. Creo que también esto que mencionas es importante porque a muchos se les olvida que están cuidando que no sean colas grandes de vehículos y de repente dejan pasar un montón de personas y aunque ya disminuyó, siguen dejando pasar sin permitir que del otro lado de la glorieta, por ejemplo, o debajo de los puentes puedan pasar. Sí, e incluso pues esto hace que los conductores se alteren, porque a veces hemos escuchado cómo conductores empiezan a pitar y eso lo que va a ocasionar es que se estresen más, y al estresarte pues puedes ocasionar tú mismo tu accidente, puedes ocasionar chocar con el de adelante, con el de atrás, o incluso con un transporte público donde mayormente pues estos a la hora, como había mencionado, a la hora pico pues vienen llenos de trabajadores y de estudiantes. Ya hemos hablado también sobre esta situación que sucede con el transporte público, en donde pues también se alteran porque tienen horarios de llegada, tienen horarios estimados de llegada a sus siguientes paraderos, y al no verse pues en el tiempo adecuado, al no estar en el paradero donde deberían de estar, en el momento en el que deberían de estar, comienzan a estresarse y comienzan a ir más rápido, lo que puede ocasionar pues algún tipo de accidente. También está esta situación de que muchas personas, por ejemplo, no dejan pasar las ambulancias. Esta es otra situación preocupante. Sí, es una situación preocupante, me ha tocado igual ver esa situación. Sí, porque pues se arma tanto caos dentro de las carreteras o dentro pues de estos carriles vehiculares que luego no dejan pasar a las ambulancias, y es una situación muy lamentable porque deberían de dar paso prioritario a las ambulancias, deberían de dejar que ellas pasen primero y ya después se vuelven a acomodar los vehículos a como estaban, o mínimo abrirse. Yo he visto pues casos en donde las motocicletas se tienen que ir metiendo y tienen que ir apartando los vehículos o creando cierta distancia entre los vehículos para que se cree un tercer carril o un cuarto carril y las ambulancias puedan pasar. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo con ese tema, la educación vial, porque muchos de los conductores, como mencionaste, no respetan a lo que son las ambulancias. A veces la ambulancia está con la sirena a todo volumen y ellos no se quitan, o sea, ahí están estorbando el paso, aún sabiendo que pues esto es una emergencia y deberían darles prioridad para que pasen. Eso es correcto, deberían de dar prioridad, pero pues tristemente la gente no lo hace. Kareli, muchísimas gracias por el tema del día de hoy. A ti, Sofi. Y nosotros nos seguimos escuchando, continuamos. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio.
Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio, en www.solyucatán/radio para el resto del país y en el sur del estado. El día de ayer, la aspirante a la presidencia de México, la ingeniera Xochitl Gálvez, estuvo en Progreso, Yucatán, acompañada de los candidatos a la gubernatura, diputaciones y senadurías. El evento tuvo lugar en el Parque Independencia, justo enfrente del Palacio Municipal. En él, poco más de 3,000 personas esperaban a los aspirantes de la alianza Fuerza y Corazón por México. En el evento, la candidata aseguró que de llegar al cargo quiere yucatanizar el país. Pues recordemos que Yucatán es uno de los estados en donde los delitos registrados aún cifras bajas, por lo que no descarta implementar medidas de seguridad que aquí se han utilizado. Entre otras de las propuestas lanzadas en tierras yucatecas, la candidata por el PAN, PRI, PRD aseguró que los policías tendrán un sueldo de 20,000 pesos más prestaciones y que además dicho presupuesto saldrá del gobierno federal para que con ello el gobierno municipal se encargue de cumplirle a la sociedad. La directora del Catastro de Mérida, Aura Loza Álvarez, ha convertido la dependencia en una zona de terror. La funcionaria municipal ejerce violencia laboral y psicológica contra los empleados, además de permitir una presunta ola de corrupción al interior de la dependencia por los trámites que se realizan. La ola de atropellos ha tenido graves daños psicológicos hacia algunos empleados y que llevó a uno de ellos a quitarse la vida. Esta situación orilló una queja formal ante el alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, y todos los regidores también ya tienen conocimiento de esta situación. Sin embargo, la funcionaria municipal cuenta con total protección e impunidad, por lo cual, a pesar de lo que está sucediendo, se hacen de vista gorda. Francia Cervera Solís, secretaria general del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, aseguró que es muy grave la situación que se vive en el catastro, debido a que la directora, junto con sus personas allegadas, ejercen violencia psicológica, hostigamiento laboral y persecución. Además, cambia de puesto a los empleados sin preguntar y hacer las adecuaciones necesarias como de horarios, sueldos y lugar físico de trabajo. Uno de los casos es el de Cintia Rosario MC, quien sufre de hostigamiento laboral. La mujer con 13 años de antigüedad fue asignada a otra área sin tan siquiera consultarle sobre su cambio, tampoco una nivelación de sueldo por su nueva encomienda. Al no aceptar que le apliquen la ley de hielo, le duplican el trabajo, la hostigan psicológicamente al grado de no querer ir a laborar. Intentó exponer su caso con Fanny Victoria de Jesús Bayote Hernández, prima del diputado Jesús Pérez Bayote, quien es la subdirectora. Sin embargo, ella también lo hostigó al gritarle, menospreciando y llamándoles flojos, mediocres y problemáticos.
Gran susto se llevaron paracaidistas de la colonia San Luis Sur Tzonuncán al descubrir el cuerpo de un hombre quien presuntamente se quitó la vida. Según información, el hombre fue localizado al interior de una casa ubicada en la calle 193 de la colonia ya mencionada. Ahí se encuentran unos lotes que han sido invadidos por paracaidistas, quienes fueron los que encontraron el cuerpo sin vida del hombre. Vecinos relatan que vieron sentado al hombre, pero al notar que estaba de color morado, se preocuparon y comenzaron a llamarlo sin obtener respuesta alguna. Ante ello, solicitaron los servicios de emergencia al 911. Al lugar arribaron policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública solo para confirmar que el deceso del hombre. Al final, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para la necropsia de ley. De puro milagro se salvó un conductor luego de ser arrollado por más de 50 metros por un tráiler sobre el anillo periférico. Los hechos se dieron alrededor de las 21 horas de ayer lunes, cuando el conductor de un auto Vento, al llegar al kilómetro 3, un motociclista de manera imprevista invadió el carril donde circulaba el automovilista y, para evitar colisionar, volanteó y terminó estrellándose bajo un tráiler que se encontraba en circulación, por lo que fue arrastrado cerca de 50 metros. A pesar del aparatoso accidente, el conductor solo resultó con leves golpes y una crisis nerviosa. Al lugar arribaron policías y paramédicos, quienes atendieron al lesionado, el cual no ameritó traslado médico. Al lugar llegó de igual manera la aseguradora del automóvil para deslindar responsabilidades del supuesto motociclista. No se tuvieron señales. Estamos de regreso en las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. La maestra Rosalía Argáez de la Secundaria Técnica 14 en Tizimín informó que por órdenes de la directora Lady del Llano Sansores fueron envenenados 7 perros. Según declaraciones de la maestra Rosalía Argáez a Lucy López, presidenta de la Fundación Bienestar Animal, quien visitó el plantel en busca de una explicación por lo ocurrido. La docente reveló que también se vieron afectados 2 alumnos al ser expulsados por realizar carteles para exigir el esclarecimiento de la muerte de estos perros. Rosalía, quien ha servido al plantel por 35 años, apuntó que esta es la segunda ocasión que una directora da indicaciones para exterminar a los animales callejeros. La primera ocasión fue durante la administración de Janet Métrico, quien dio órdenes por el simple hecho de no agradarle a los peludos. He estado a cargo de los perritos, pues les proporciono alimento e incluso tenemos croquetas en la escuela, así como habían intentado que los jóvenes los adoptaran, pero lamentablemente fueron privados de la vida, relató la defensora de los animales que acudieron a las instalaciones de la secundaria. Se pudo averiguar que los perros fueron envenenados a causa de que días anteriores supuestamente mataron un becerro de la institución. Mientras tanto, en el plantel se colocaron carteles con justicia para Canelo, Chaparro, Galleta, Bota, Orejas, Negro y Chulo, víctimas de una atroz muerte. En la comisaría de San José Tipsé, pobladores señalaron que la alcaldesa María Castro Contreras clausuró espacios públicos que servían para los servicios de los ciudadanos.
la incapacidad de la presidenta municipal ha generado que el municipio empeore. Pobladores mencionaron que la única mejora en 3 años por parte del ayuntamiento fue el pequeño parque de la comunidad. Desde que llegó María Castro al cargo, fue cerrando el dispensario médico que se encuentra en deterioro por la falta de uso y clausurado. En dicho espacio había un aula con computadoras para que los jóvenes pudieran realizar sus tareas, pero fue clausurado inesperadamente con el supuesto motivo de falta de recursos, lo que resultó poco creíble para los habitantes, puesto que el primer edil presume su amistad con el gobernador Mauricio Vila, pero ni en su buena relación ha reflejado avances para el municipio. También en la comisaría se suma problemas con las calles sin alumbrado público, vialidades sin pavimentar, ocasionando accidentes en personas por haberse caído de sus motos, bicicletas y triciclos. Al igual, no se ha adquirido una ambulancia de traslado para los lugareños. Julián Zacarías Curi, alcalde con licencia del Puerto de Progreso y actual candidato del PAN y PRI a la Diputación Federal por el 2º Distrito, considerado como zona indígena, utiliza para sus mítines una camioneta Homer negra con un valor superior a los 800,000 pesos. Asimismo, el aspirante, quien pretende ser el representante de la comunidad indígena, también tiene contratados a 4 escoltas, quienes lo acompañan en todos sus eventos públicos. El vehículo que utiliza el exedil progreseño es más ostentoso del que utiliza el abanderado panista a la gubernatura de Yucatán, debido a que el llamado Reni Móvil es un Volkswagen sedán modificado. No hay que olvidar que Zacarías Curi se inscribió como candidato indígena y está emprendiendo una lucha legal para demostrar que tiene ascendencia indígena. Un delfín fue encontrado varado en las orillas del puerto de Santa Clara, por lo que pescadores dieron parte a las autoridades correspondientes. Hoy martes, cerca de las 6:30 de la mañana, pescadores reportaron a las autoridades municipales de Sisantún la presencia de un pequeño delfín varado en las orillas del puerto de Santa Clara, frente a las compañías pesqueras de esta zona. Jesús González fue quien dio a conocer el varamiento de la especie y mientras llegaba el apoyo ingresó al mar para ayudar al mamífero a retomar su camino. Por su parte, las autoridades locales señalaron haber notificado al Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes son los encargados de atender estos fenómenos de varamientos. Se desconocen las causas que originaron que el mamífero recalara a las orillas. Un joven resultó gravemente herido durante un accidente en la vía Motul-Vaca luego de haber perdido el control de su vehículo, impactando en un muro de contención. El impacto del vehículo fue tan severo que desafortunadamente el conductor resultó gravemente herido y perdió una pierna. Testigos informaron que Aminadad Jiménez al parecer iba en exceso de velocidad cuando perdió el control de su camioneta Nissan Frontier con placas de la Ciudad de México. La colisión fue tan fuerte que el muro de contención metálico atravesó el vehículo, hiriendo gravemente al conductor. Al lugar de los hechos arribaron ambulancias y la Secretaría de Seguridad Pública. El conductor se llevó la peor parte, perdiendo su pierna, mientras que el copiloto Juan Manuel Jiménez resultó con una posible fractura de fémur y ambos fueron trasladados al IMSS de Motul en estado grave. Hemos llegado al final de otra emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos escuchando el día de mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio. Yo soy Sofía Lee. Muchísimas gracias.
Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.